Bueno, entonces vamos a hacer la forma de la botella con este tipo de curva. Entonces vuelvo otra vez, Create Curve, y le decimos EP, pero en el box, fíjense que esté activo cúbico. Y arrancamos. Entonces, digamos, la puntica de la botella. Voy a tratar de. Voy a tratar de trabajar en la mitad de malla. ¿Sí? Ya sabemos que es la mitad porque es un gris un poquito más fuerte, más gruesito, esta línea, que las demás. Entonces, ya sabemos que esta es exactamente la mitad de la interfaz. Entonces, vamos a trabajar en la mitad. Y digamos que estoy en la vista top. Entonces, la botella me quedaría acostada. Voy a hacerme, digamos, una vista vertical, digamos, puede ser front o side. Voy a hacerme la vista front y ahora sí. Entonces vamos a hacer primero la parte de la botella, voy a activar el imán, aunque eso también lo pueden hacer después, sí, pero pues la idea es que los puntos estén bien pegados. Entre mejor, bueno, claro que igual ahorita lo que vamos a hacer les voy a mostrar que no necesariamente tiene que estar así, solo que estoy acostumbrado a hacerlo en la mitad de malla. Listo, entonces vamos a hacer la botella, entonces empezamos como con la tapita, con la punta de la botella, aunque esa parte la idea es dejarla abierta. Entonces ya voy a hacerlo otra vez vuelvo a la herramienta de creación de curvas y voy a empezar de abajo para arriba. Entonces voy a empezar con el final de la botella, que sería esta parte. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con esa parte. Entonces empiezo aquí, otra vez activo el imán, doy clic y luego iría, digamos, por acá. Aquí lo voy a hacer un poquito más manual. Entonces aquí iría el giro que tiene esa botella, entonces digamos como por acá. Vamos a subir un poquito y arrancamos así. Igual estos vértices son modificables, entonces no tiene que ser perfecta la botella la primera vez que la hagan. Luego ya pueden modificar un poquito los vértices. Entonces digamos que acá viene el giro y luego sube un poquito y tendría aquí como una salidita y luego vuelve otra vez y sube, digamos que así. Y ahí podríamos terminar, pero pues yo voy a hacer como la parte del vidrio, el grosor del vidrio, entonces me voy a devolver. Entonces digamos que hago esta parte, ahí lo voy a hacer un poquito rápido, ¿sí? Ustedes tómense el tiempo, porque entre más, pues entre mejor esté hecho esta piecita, este pedazo, mejor les va a quedar ya toda la botella cuando ya lo apliquen en el modelado, o cuando ya lo conviertan en polígonos, aunque no se va a ver en polígonos, pero pues le digo así para que lo entendamos por ahora. Listo, entonces baja. Ahí lo que hice fue el grosor del vídeo. Ahí tengo que arreglar un poquito, quedó como una curva rara. Y vuelvo otra vez, digamos que este sea el vértex final y allá tendría la forma. Entonces digamos que esta es la forma de la botella. Voy a ir a Vertex, Control Vertex y arreglo un poquito. Entonces digamos, una parte importante para arreglar es esta de acá. Entonces acomodamos. Hasta de abajo. Es este. No sé cuál será el de acá. De pronto es uno de estos. Este tampoco. Es este. Y aquí también quedó raro. Este quedó ahí arriba. Entonces acomodamos. Y eso es como ir desenredando un poquito los vértices que se van creando. Igual también ustedes pueden borrarlos, ¿sí? Si hay un vértice que no que sobra, que consideren ustedes que sobra, pues lo borran. Digamos que este no, porque me ayudaba a que tuviera como esta curva aquí más pronunciada. Listo, voy a activar el imán, voy a coger este vértice y lo voy a llevar para la derecha, para la izquierda, para que quede también pegado como a la mitad de malla. Listo, tratar de tener como una separación igual, porque eso es un grosor de vidrio y debería ser el mismo tipo de grosor. Entonces digamos que este podría separarse un poquito, igual este también podría llevarlo un poquito porque la botella se está como metiendo, no es la idea, entonces puedo llevarme esto para acá. Entonces puedo coger estos dos y llevarlos. Luego voy a coger este, bajarlo un poquito para que estén casi igual en la distancia y voy a llevarlo un poquito para afuera. Estos dos también. Listo, este llevámoslo un poquito para adentro, este para afuera y ahora aquí.
Entonces crear la curva, mover vértices y ya les muestro cómo se crea ya la forma de la botella. Digamos que esto está acá muy redondo, voy a dejarlo un poquito más plano. Entonces podría añadirle un vértex, solo que añadir un vértex tendría que, ya les muestro cómo, o sea, seleccionamos la curva, damos botón derecho y le decimos Cure Point. Y fíjense cómo Cure Point me deja crear un puntico, ¿sí? Entonces digamos acá puedo crear el puntico, que todavía no es un vértex, ¿sí? Está ahí puesto, pero nada va a pasar hasta que no haya otra opción. Entonces digamos que quiero crear un vértex ahí en la mitad. Entonces vengo acá a Curves y busco algo que diga Insert K Knot, Insert Knot, que es este de acá. Entonces le decimos que inserte realmente ese punto, entonces lo inserta y lo convierte en un vértex. Entonces ahí ya está el vértex puesto. Es como la forma para añadir vértices en una curva adicionales después de que ya tengan la curva finalizada, ¿sí? Entonces digamos que ahí ya tengo la botella, digamos que, bueno, acá está como muy cerrado a comparación de lo de acá arriba. Ya pues podría demorarme más, seguir ajustando aquí un poquito. Voy a coger este último vértex y lo acomodo. Un poquito y listo. Bueno, pero ahí ya tienen más ajustes por hacer. Pero entonces, ¿qué pasa después de que ustedes tienen la curva? Acá está abierta. ¿Por qué está abierta? Porque falta la otra parte de la botella. ¿Cuál otra parte? Pues la parte de la izquierda es la que nos hace falta en este caso. Entonces por eso la estoy dejando abierta, para que lo que vayamos a hacer se conecte a esta parte y quede como un solo modelo. ¿Y porque arriba está cerrada? Que si estuviera, digamos, conectada aquí, no habría por donde que saliera líquido, ¿sí? No sería una botella real, sino estaría completamente tapada. Entonces lo que estamos haciendo acá es haciendo la forma de la salida de la botella, pero no la estamos cerrando para dejar que el líquido salga por esta parte, ¿sí? Entonces en cuanto a la forma funcional de la botella está bien, ¿sí? Ya la forma real no está como muy eh, está muy pequeña como la parte de la boquilla y está muy grande el cuerpo, pero ahí vamos viendo después de que lo creemos. Entonces bueno, nos salimos, vamos a la perspectiva, que desde la perspectiva yo creo que se va a ver un poquito mejor. Y vamos a las opciones de superficies. Entonces por acá ustedes tienen superficies. Superficies es todo lo que tiene que ver con esta parte. Vamos a ver que si acá me aparece la parte de NURBS. Cuando ustedes, bueno, cuando nosotros hemos visto modelado en Maya, pero generalmente uno se confunde acá y tienen la misma forma. Pero lo que les decía cuando veíamos la interfaz de Maya es que las superficies NURBS son muy similares a los vectores en Illustrator. Que realmente las curvas no las hacen muchos puntos ni muchos píxeles. En este caso no las hacen polígonos, sino las hace un cálculo matemático que permite que se genere ese suavizado. Entonces va a tener una topología baja generalmente las superficies. Pero entonces tocando el tema de superficie. Entonces listo. Entonces vamos a superficies y hay algo que dice revolve, que es como hacer una revolución o un giro. Entonces, ¿qué giro va a hacer? Pues vamos al box solo para revisarlo. Entonces le voy a decir que sea, o por defecto está un giro de 360 grados. ¿Qué está diciendo? Que va a convertir todo esto en una superficie a partir de un giro de 360 grados con base en el centro de malla. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos dice acá? ¿En qué eje va a ser el giro? Está en el eje Y. ¿Sí? Por ahora dejemos el eje Y y miramos si se aplica bien. ¿Qué otra cosa? El pivote, ¿con relación a qué? Entonces digamos, el pivote tiene que ver pues con relación al objeto. Entonces el pivote es este, que sería el pivote de la curva. Fíjense dónde está, que está en el centro de malla. O también puede ser otro pivote y nosotros podemos ajustar ya a partir de números, pero es más complicado. Entonces por eso es mejor también trabajar de la mitad de malla. Aunque también podemos luego generar la revolución con relación al centro del objeto. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar en el centro de malla, pero lo recomiendo sobre todo al inicio para que no tengan errores con esa superficie. La cantidad de segmentos, esto se lo podemos acomodar, es como la cantidad de líneas que van a ver verticales. Entonces dice que 8, dejémoslo así normal y digámosle aplicar. ¿Listo? Entonces le voy a aplicar y fíjense cómo automáticamente él crea un giro y lo convierte en polígonos. No parece absolutamente para nada una botella de vino, pero sí parece una botella. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho el giro desde otro eje? Digamos desde el eje X. Entonces fíjense cómo queda un giro, pero queda como un disco. Este también es útil para hacer rines de carros.
Cuando he trabajado la parte de rines o de llantas, es muy fácil hacerla con superficies NURBS. Luego se convierte en polígonos. A veces les va a quedar negro, es porque están al revés. Entonces tendríamos que dar la vuelta a la superficie, tenemos que ir acá a Surface y buscar algo que diga como Reverse. Pero no la veo. A ver, planar, destruir. Tenemos que revisarlo. Pero la idea es dar la vuelta. O sea, luego miramos a ver porque desde dónde le damos la vuelta a las caras porque quedaron al revés. ¿Qué pasaría si lo viéramos en Z? Entonces aplicar, en Z queda para el otro lado, ya queda de otra forma. Entonces dependiendo de la dirección nos va a dar de distintas formas, igual inclusive esto se puede mezclar, digamos si yo le digo free, ya podemos nosotros cambiarlo desde acá. Después de que esté creada, o sea, el box de la herramienta es importante, pero después de que esté creado, nosotros también podemos seguir ajustando cosas. Entonces digamos acá entré al editor de atributos y acá puedo lo mismo. Entonces digamos los 360 grados yo puedo reducirlos y decirle que esa revolución sea de menos grados, ¿sí? Entonces realmente lo que hace una revolución es esto, le da la vuelta y lo aplica. Y acá están los 8 segmentos que eran los que nos decía la revolución cuando la creamos, ¿sí? En este caso acá dice secciones. Entonces vamos a aumentar o disminuir. Vamos a dejarla en 8, igual el suavizado, como les digo, no depende de la cantidad de caras, sino depende ya de los vértices que tiene. Y pues la idea es luego pasar esto a polígonos, lo convertimos en polígonos. Esa es una opción dentro del Channel Box, a veces dentro del Outliner, dentro del editor de atributos, a veces dentro del Outliner nos aparecen otras opciones. Digamos aquí el Axis, entonces el Axis nos permite cambiar la dirección de la revolución, entonces lo que teníamos ahorita eran un 1 en X y un 0 en Y, ¿sí? Eso es lo que nos daba esta forma, pero acá podemos mezclarla. Entonces digamos si queremos que también se vea un poquito en Z y aparte un poquito en Y, entonces ya podemos a partir de esos ejes que no es muy aleatorio, es difícil como tratar de imaginar y decir qué forma quiero hacer mezclando las direcciones, pero también se puede hacer y pueden mezclar las direcciones si quieren. Pero entonces vamos a dejar esto en 1 en Y, 0 en los demás valores. Y el pivote fíjense que está en 0. Y el pivote del objeto, ¿dónde está? Estaba acá en el inicio de la botella. Pero si ustedes llegan a mover este pivote, cambiarían también la forma de la botella. ¿Por qué? Porque el pivote se está moviendo y la revolución se aplica con relación al pivote. Este es en el eje Y, para arriba y para abajo, entonces nada va a cambiar. Pero para los lados sí nos cambia un poquito la forma. Porque ahí me estoy llevando el pivote. ¿Tienen preguntas hasta ahora? No, profe, pero hasta ahora estoy haciendo la botella. Ya voy. Listo, Sebastián. Bueno, mientras voy como a mirar un poquito más de opciones. Fíjense que en el Outliner nos aparece, dos opciones. Entonces, la superficie que se creó y la curva que está conectada a la superficie y que siempre va a estar conectada a no ser que borremos el historial. Si borramos el historial, ya no va a tener ninguna deformación si nosotros modificamos la curva, pero por ahora sí. Entonces yo puedo todavía ir a los vértices y seguir acomodando. Lo mismo que estamos haciendo ahorita, pero ahora lo puedo hacer ya viendo la superficie. Solo que digamos que va a ser un poco más confuso o tendría que poner semi-transparente la botella para ver un poco qué cosas puedo yo mejorar. Entonces tengo que mejorar mucho porque fíjense como la boquilla de la botella es mucho más grande y acá abajo es un poquito más diagonal. Entonces como un poquito, inclusive es más fácil de hacerla que como yo me compliqué acá dándole la forma. Entonces podríamos llevarnos esto para abajo, ¿cierto? Y cerrar un poquito esta parte. Entonces vamos a coger este pedacito de acá y cerrarlo un poquito. Vemos que ahí, digamos que estos dos podemos llevarnos un poquito también para abajo, como para tratar de dejar en el mismo grosor esta parte de la botella. Y podríamos llevarnos esto un poquito más para afuera. Entonces, Z, así. Y sacaríamos esta parte y la bajaríamos. Cuestión como de ir acomodando un poquito. Digamos que estos dos podríamos subirlos un poquito para que sea un poquito más el diagonal de acá. Y voy a bajar esto. Entonces ya tiene un poquito más. Bueno, esta parte se parece más, solo que ahora está muy pequeñita. Entonces tendríamos que coger estas partes de acá abajo y alargar un poquito la botella, ¿cierto? Entonces, por ahí y se está cerrando. Entonces para que no se cierre, ponemos estos de acá como de los bordes y nos llevamos un poquito para afuera. ¿Listo?
Y yo creo que así estaría bien. Ya es cuestión como de ajustar el grosor del vidrio. Tengan en cuenta, traten de que no quede muy distinto. eh, Porque, no sé, o sea, digamos por las distancias, digamos, depende de los ajustes que hagamos para que el agua no traspase, pueda que por acá sí traspasen, porque está más delgado, ¿sí? Entonces, traten de que quede en el mismo grosor siempre. Voy a bajar esto un poquito más, ya es cuestión de ir ajustando. Y digamos que acá se mete un poquito más eh, ese vidrio, entonces va a sacar un poquito de esto, vamos a ajustar algo así. Sí, igual en el modelo pasó, se ve como un poquito raro ahí, tenemos que mirar qué pasó. Pero listo, entonces digamos que ahí ya se ve un poquito mejor. Ahora vamos a convertir esto en polígonos, que es ya el final. Entonces, ¿cómo convertimos esto en polígonos? Lo seleccionamos, bueno, voy a borrar primero el historial para que ya no afecte, para mostrarles qué pasa. Entonces podemos borrar el historial de la escena completa. Miremos si yo acá tengo los iconitos, entonces voy a decirle borrar el historial. Solo que yo tengo que borrar el historial del objeto, no borrar el historial general. Entonces selecciono el objeto y ahora sí borramos el historial. ¿Y qué pasa si la curva la selecciono y la movemos? Ya no está haciendo nada, ni moviéndolo ni moviendo los vértices. Muchas veces cuando yo trabajo con superficies NURBS, las guías, las curvas que creé como para hacer una forma, las dejo, ¿sí? Por si algo, por si luego la necesito para hacer otra cosa, entonces la oculto y la dejo por si a la botella hay que hacerle algún ajuste. Entonces, pues mucho más fácil hacer el ajuste a la botella que, digamos que acá a los vértices de las NURBS o cuando ya esté convertido en polígonos a los vértices reales. Es más Profe, fácil modificar la curva. Dime, Sebastián. qué pena. ¿Cómo es que vuelvo 3D la botella si ya ahí tengo Seleccionas la curva, vienes a Surface y le das Revolve. Vas al box, en caso que, digamos, si tú tuvieras tus curvas acostadas, tendría que ser o en eje o en Z la revolución. Pero si le hiciste desde una vista top o side, ya lo haces desde el eje Y. Desde acá creas, acomoda los ajustes. Pero Ok. esa es la opción, Surface Revolve. Listo, entonces vamos a convertirlo en polígonos. Seleccionamos el objeto, vamos a Modify y por acá está Convert. Sí, nosotros ya hemos tocado algo acá de convertir, no me acuerdo qué fue lo que convertimos una vez acá en clase, pero pues lo que vamos a hacer es convertir NURBS a polígonos, que es la primera que nos aparece, NURBS a polígonos. Ustedes pueden ir al box y mirar qué ajustes hay, aunque estos ajustes generalmente se trabajan después. Digamos que podemos cambiar el tipo, está en triángulos. Y pues nosotros en 3D es mucho más fácil, más entendible trabajar en quads. Entonces vamos a dejarlo en quad. Count tiene que ver ya cómo simplifica nuestra conversión y nos muestra la cantidad promedio o porcentaje de topología. Entonces está a 200%. Vamos a darle a aplicar. O, pues digamos que no en 200% de la topología que había antes, pero es un valor como muy estándar. Entonces digamos que 200 no la dejo así. Entonces voy a llevarla un poquito para los lados. Entonces fíjense cómo quedó de básica. Vamos a tener que subirle bastante. Entonces voy a darle control Z y vamos a dejar digamos esto en 400 y le vamos a aplicar. Entonces ya fíjense cómo ya va quedando, entonces ya va teniendo un poquito más de forma. Aquí podría digamos yo añadir un loop para darle una forma adicional o suavizar y miramos digamos que suavizado ya está viendo mucho mejor. Y entonces esa es una opción. Digamos 600, en 600 ya nos queda una topología áltica, pero ya es un poquito más fiel a la forma. Digamos que acá arriba tendríamos que mirar cómo ajustamos porque no se está apareciendo mucho. Miremos las otras opciones, entonces digamos que no sea count, sino que sea estándar, ¿sí? Y le vamos a aplicar. Entonces digamos que estándar, fíjense cómo en estándar sí tiene en cuenta donde hayan más vértices y nos crea un ajuste. El problema es que la topología nos la llenó con Insights. Insights son caras que tienen más de 4 lados. Entonces depende de la forma que ustedes tengan, pues miran a ver cuál les conviene más. Digamos que yo puedo aumentar aquí los valores e ir ajustando. Debe llegar a un resultado muy parecido a ese que tenemos acá. Mm, yo voy, bueno, digamos, miramos control points. No, control point ya no lo simplifica demasiado, aunque arriba no lo dejó bien. Entonces digamos que al suavizar, puede que sea una opción sencilla,
pero efectiva. Entonces fíjense cómo, o sea, pensaba que no, pero arriba nos solucionó completamente el problema del pico de la botella y al suavizarlo ya queda muy bien. ¿Sí? Entonces ya si ustedes quieren pueden añadirle algunas divisiones adicionales, pero pues estaba muy bien este resultado. Yo lo voy a dejar así. Listo, entonces así es como ustedes lo convierten en polígonos. ¿Tienen dudas hasta ahora? Voy a suavizar este momento y podemos seguir ajustando un poquito más la forma. Entonces pues ya ajustar la forma, pues ya digamos cogiendo acá el loop y seguir ajustando. Cuéntenme si tienen alguna pregunta y la revisamos por favor. ¿No? ¿Todo bien? ¿Continuamos entonces? Cuéntame si no. Eh, Díganme, cuéntenme si seguimos o si paro un momentico para que ustedes lo hagan. Cuéntenme, alguien. Pero ya lo alcancé. ¿Sí? ¿Ya? Todo bien. Listo. Sí, ya. Y Walter y Andrés, ¿cómo van? Walter y Andrés, ¿si me escuchan? Mm, Aquí, por ejemplo, no tenemos un problema con triángulos, tendremos que revisar eso, aunque como nuestro ejercicio no va a ser, digamos, de exportación ni de animación, bueno, va a ser de animación, pero no de animación de deformación, entonces, bien, o sea, no hay problema con eso. Ya si uno es perfeccionista y quiere que eso también quede en quads, tendremos que mirar cómo convertimos esta parte en quads. Walter, que sí, bien, listo. Y miremos, bueno, otra cosa, por dentro es que no sé si está el modelo, o sea, porque por dentro es importante que también tenga un grosor. Entonces miremos cómo está, cómo nos quedó esta parte. Entonces voy a ir acá a Control Vertex o a Vértices y miramos, bueno, parece que sí está bien, fíjense cómo acá se ve, pero digamos que acá está un poquito pegado. Tenemos que revisar esa parte, quizás cogiendo el loop, voy a dar botón derecho, Edges, miremos si ese es un loop de adentro, que pronto es un loop de afuera y ajustar un poquito. Si este es un loop de afuera, podríamos igual esto ampliarlo un poquito más y este también. Entonces digamos que un poquito más amplio y un poquito más para arriba. Vemos que ahí, bajarle un 1 y miremos a ver la parte de adentro. Voy a meterme como acá dentro de la botella para mirar. Entonces digamos que este es el vidrio de adentro. Entonces la idea es que no esté tan pegadito afuera porque de pronto traspasa el agua. Entonces, la idea es evitar esos traspasos. Entonces voy a cerrarlo. Abajo un poquito más pegado ahí. Entonces lo voy a ajustar. Vamos a coger este de acá. Este sí está como bien. Sí, sí, está bien ahí. Y el otro también era como esa esquinita. Vamos a revisar un poquito y mirar qué podemos ajustar antes ya. Igual después de que tengamos el líquido también podemos seguir ajustando esa parte. Y miremos entonces acá al final cómo está quedando. Sí, ahí ya también está bien. En cuanto a la forma, listo. Listo, entonces ya tenemos nuestra botella para practicar cómo hacemos una copa. Entonces miremos a ver acá en Google eh, qué forma tiene una copa. Entonces digamos que sería algo así. Vamos a dejarla no tan cerradita arriba como para que el agua no se nos salga tanto, pero pues sería un ejemplo fácil de hacer esta copa. Entonces lo mismo, entonces tenemos que partir de esta esquina. ¿Por qué? Porque necesitamos que esto esté abierto. Entonces partimos de acá, le hacemos este suavizado, luego acá bien pegadito, cerramos aquí y luego volvemos y ampliamos y ya. Digamos que también podemos empezar desde la parte de abajo, haciendo como esta forma, subimos y luego el grosor del vidrio nuevamente. Aunque digamos que acá la idea es que pues acá abajo no debería haber grosor de vidrio porque es un vidrio general, no hay apertura aquí para que el líquido entre. La parte cerrada de vidrio va hasta acá, entonces la forma sería como así, viene así, y luego ya acá abajo y viene acá al final. Entonces vamos a tener en cuenta eso para hacer la forma. Entonces voy a hacerle desde la vista, digamos otra vez front, y voy a hacerme también acá en la mitad de malla y empezamos. Entonces activo el imán, voy otra vez a las curvas y ya la tengo la herramienta puesta y empezamos desde acá. Digamos. Entonces voy a dar clic aquí, voy a quitar
el imán, aunque también podría dejarlo, digamos, por aquí para hacer como el grosor, ¿sí? Que quede bien recto, y luego ya hacemos acá el suavizado. Vamos aquí, luego hacemos esta parte y luego vamos cerrando. Entonces fíjense cómo va, esa parte va subiendo. Entonces bien, y vamos acá muchas veces es mejor hacer la forma como muy básica y luego después de que se convierta en polígonos o en URBs, perdón, ya vamos a tener como una idea un poquito más clara. Digamos acá ya exageré mucho, o sea, el final de la copa o el piso está mucho más pequeño, pero pues esos errores se solucionan o también cuando terminemos la curva, ¿sí? O sea, tenemos las dos opciones. Voy a cerrar acá un poquito, no tanto, y bajamos aquí. Y luego se va cerrando como de esta manera y llega hasta el final. ¿Listo? Entonces, esa es como la forma básica. Entonces tendríamos que ajustar. Digamos que como el soporte de la copa tiene casi el mismo tamaño que esta parte. Acá se sale un poquito nomás. Entonces vamos a ajustar eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O hacer más pequeña esta parte o hacer más grande esta de acá. Entonces voy a ir a Control Vertex y voy a llevarme esto un poquito para afuera. Vamos que por ahí. Igual también exageré acá mucho, entonces voy a coger estos vértices de acá y los meto un poquito. A coger este, sacamos un poquito acá. Es cuestión como de ir ajustando un poquito. Va a coger todo esto y va a subirlo, que está muy pequeño, digamos que el palito ahí de la copa. Digamos ahí. Y miremos cómo nos habría quedado, o cómo nos quedaría si hacemos la revolución acá. Fíjense cómo hay un pedazo que yo no estoy cerrando. Es importante cerrarlo porque no nos queda acá un hueco. Igual se puede hacer después, si ustedes revisan después cómo les quedó. Voy a dejarlo así para que vean cómo queda un huequito ahí. Y vamos, seleccionamos la curva y otra vez hacemos la revolución. Entonces seleccionamos. Miremos dónde está el pivote. Entonces fíjense cómo el pivote, bueno, nos quedó por acá abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, como está sobre el eje Y, no va a pasar nada, o sea, va a quedar bien. Pero si digamos el pivote estuviera por acá en otro lado, nos va a quedar mal. Entonces tengan en cuenta siempre que la revolución se aplica con relación a la forma y al pivote, ¿sí? Va a tener en cuenta esas dos cosas para hacer el giro. Entonces si el pivote está en otro lado, si la forma está en otro lado, nos va a quedar desajustado. Listo, entonces Surface, Revolve, y ya queda puesto. Y fíjense cómo si me acerco, acá hay un huequito, ¿sí? Que era el que les decía, por no haber llevado eso completamente al centro de malla. Entonces es importante, por más que ustedes digan que no se ve, quizás cuando hagan el líquido se va a meter o va a haber algún tipo de inestabilidad de cosa rara. Entonces es mejor que ajustemos eso. Entonces voy a ir otra vez a la vista de lado, voy a ir a modo alambrado y voy a acomodar ese vértice. Entonces no está acá, voy a Control Vertex, activo el imán de la interfaz, no, del piso de malla, para que a la arrastrar ya quede completamente pegado. ¿Sí? Y ya pues teniendo la forma ya puedo empezar a ajustar un poco más pues ya la forma directa de la botella. Entonces digamos que está muy ancho acá arriba, entonces tendríamos que seguir ajustando. Va a desactivar el imán, va a poner en modo semi transparente para ver las dos partes y seguimos ajustando. Entonces inclusive esto está como muy delgadito a comparación a comparación de la forma de la copa superior. Entonces pues tendría que ajustar esto, digamos que hacerlo un poquito más pequeño. Podría bajar esto o podría inclusive coger toda esa parte y bajarla y podríamos cerrar un poquito esta forma. Entonces cogemos y cerramos un poquito. Es cuestión ahí de ir ajustando. Esta parte está como muy diagonal, ¿sí? Esta parte viene como, bueno, casi igual nos quedó ahí. Pensé que estaba muy diagonal, pero acá está bien. Y acá hay una curva y luego se cierra un poquito. Yo creo que en cuanto a cerrarlo, no lo voy a cerrar demasiado, pero digamos que el diagonal de acá lo voy a ajustar un poquito más. La parte de adentro, esta sí es la parte de acá afuera. Listo, digamos que esta parte está como muy... Profe, Dime. perdón, cuál es el imán que uno activa para pegarlo a las linecitas? El primerito, este de aquí, ese es Ah, el listo, imán del piso. Entonces, listo, digamos gracias. que, listo, digamos que acá está como muy
delgado a comparación de la copa, está muy delgado esta parte, entonces voy a llevármela un poquito para afuera para que se haga un poquito más ancha. Y lo mismo acá abajo quizás puedo llevarnos un poquito más para abajo también para que sea un poquito más ancho el soporte. Va a subir esto un poquito y va a subir eso también. Va a cerrar un poquito más acá, igual ustedes pueden inclusive hasta escalar, entonces yo voy acá a la herramienta de escala y llevo un poquito más esto como así y voy a cerrar un poquito más acá. Voy a bajar también un poquito más esta parte y parece que quedó un poquito ancha, entonces voy a llevármela un poquito más para adentro. Pues ya es cuestión como de seguir ajustando, pero digamos que ahí ya estaría un poco mejor la forma. Voy a quitar el semitransparente y ya tenemos ahí como la copa. Bueno, parece que está arriba, le falta un poquito más y acá abajo se ve como muy le falta como suavizado, entonces también es por un ajuste ahí de la curva. Entonces vamos a control vertex, voy a volver acá semitransparente y quizás esta parte voy a subirla un poquito y acá bajar un poquito esta parte y esta parte también en la parte final. Ahí ustedes pueden tomarse el tiempo haciendo bien el ajuste de la copa. Digamos que aquí está muy redondo, pues no me parece que esté mal, pero es para otra vez explicarles cómo poner vértices. Entonces damos el botón derecho, no se les olvide edit point, dan clic donde quiera, perdón, no era edit point, dan botón derecho, cure point, ¿sí? Y escogen, digamos, acá arriba donde quiero colocar el vertex. Son varios pasos, entonces botón derecho, cure point, seleccionan, arrastran y seleccionan donde quieren colocar el vértice y luego vienen aquí a curvas y le dicen insert node y al darle clic en insert ya quedaría y ya podemos, digamos, hacer esto un poquito más plano, ¿sí? Teniendo ese vértice adicional, él va como a forzar la curva a que se aplane un poquito en esta parte. Listo, entonces digamos que ahí voy a subir esto un poquito más, voy a cerrar un poquito acá la forma. Bueno, entonces inclusive podría subir todo esto que me quede un poquito más largo este pedacito de la copa, ¿sí? Que está re largo y acá está muy pequeño. Podemos llevarlo, subirlo por ahí y ya tendremos una copita y una botella. Sí, ahí me demoré un poquito porque les estoy explicando, pero realmente el proceso es muy rápido. Bueno, entonces continuemos. Entonces listo, tenemos ahí, luego lo convertiría en polígonos y crearía la simulación. Yo voy a dejar hasta acá este ejemplo, voy a guardar esto y voy a tocar Bifrost desde otro ejemplo para que vean un poquito más cómo funciona. Guardar como, guardemos al escritorio, pongámosle copa y vino 01 y volvemos aquí, nueva escena y ya. Entonces desde una nueva escena voy a explicarles cómo funciona Bifrost. Entonces pues primero Bifrost es pues como la mejor solución para trabajar líquidos y como les decía, trabaja a escala grande, entonces tengan eso presente. Generalmente Bifrost toma esos son centímetros, esos cuadraditos, y él los toma como metros. Entonces podríamos ajustar toda la interfaz a metros, pero si ajustamos toda la interfaz a metros, él lo tomaría como de a 100 metros, ¿sí? Entonces tampoco nos va a funcionar. Entonces lo que tenemos que hacer es directamente un ajuste en Bifrost, pero tengan en cuenta que esto para Bifrost son metros. Entonces si tenemos, digamos, esta distancia, sería gigante ya dentro de la simulación de líquido. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues Bifrost era un plugin o un programa que existió antes de integrarse con Maya. Cuando se integró con Maya se llamó Bifrost, pero antes se llamaba Nanite, que también estaba encargado para la simulación de líquidos. ¿Y cómo trabaja? Él mezcla lo que hemos visto, o sea, es una mezcla entre partículas y fluidos. Coge como características de cada uno y nos da el resultado de líquido. Digamos que en partículas lo que nosotros vimos fue convertirlo en líquidos a partir de las partículas tipo agua, que eran unas bolitas que tenían como una transparencia alrededor y se juntaban entre ellas.
El problema que nos daba las partículas es que generalmente cuando se convierten en polígonos tienden como a separarse y se ven como grumos. O sea, hacer un líquido muy suave en partículas no es tan fácil. Hacer un líquido viscoso o pesado, denso, como el que vimos de la salsa, es un poco más fácil de solucionar desde las partículas. Pero si ya queremos que sea muy suave, ya no sería tan sencillo de hacer. Y entonces digamos que dentro de las partículas, Bifrost toma el tipo de partícula, o sea, el tipo de partícula de punto. Nosotros cuando creemos agua, vamos a ver ese tipo de partículas moviéndose dentro de la interfaz. También podemos cambiar la visualización y verlo como voxel, pero por defecto está así en tipo punto, tipo partícula. ¿Y qué toma del fluido? Pues aparte de la visualización de voxels, que podemos activar, también tiene un ajuste, y es que cuando nosotros creamos un fluido, que fue lo que estuvimos viendo, es una caja, un contenedor, y ese contenedor contiene los voxels. ese contenedor tiene ahí dentro los voxels. Bifrost es lo mismo, también es un contenedor que tiene dentro el líquido, pero es un contenedor dentro de otro contenedor dentro de otro contenedor. ¿Para qué? Para darnos como una resolución mucho más alta, ahorrándonos tiempo, porque normalmente nosotros estamos con los contenedores, tenemos que subirle el primer contenedor la resolución a millones, para que se viera suave el fluido. ¿Qué hace Bifrost? Nos crea un contenedor visual, pero realmente afuera hay otro contenedor, y si nos alejamos más hay otro contenedor. Y si nosotros le subimos la resolución, realmente le subimos la resolución a los contenedores que sean más grandes, y esos van a afectar directamente el contenedor pequeño. Es un ahorro de visualización a partir como de esa multiplicación de contenedores. Ahorita les voy a mostrar bien cómo se ve esa parte de contenedores, pero también trabaja a partir de contenedores, así como lo teníamos en fluidos. Entonces fíjense cómo están las dos cosas juntas. En cuanto al tiempo de render o el tiempo de simulación, es más rápido, pero pues ya que trabajamos mucha más cantidad de partículas, entonces igual sigue siendo lento. Es decir, si trabajamos esa cantidad de partículas desde las Zen Particles, sería mucho más lento, ¿sí? Pero igual al ser una cantidad tan grande de partículas, igual no es que vaya a ir tan fluido dentro de nuestra interfaz. Igual siempre va a depender del procesador que tengamos y tarjeta gráfica. Acá sobre todo tarjeta gráfica y procesador para simulación en tiempo real de fluidos, cómo se mueven y cómo interactúan directamente en tiempo real. Porque pues digamos que en 3D no es tan importante una tarjeta gráfica, si trabajáramos otro tipo de diseño, pero pues ya si nos metemos con 3D, con modelado, con animación y en tiempo real, ya sería un cálculo de tarjeta gráfica. Si ya render, ya sería un poco más enfocado hacia el procesador. Bueno, entonces digamos que esa sería como la introducción a Bifrost y qué es ese programa realmente y cómo vamos a poder jugar con él. Pero entonces ahora vamos a crearlo. Entonces lo primero que voy a hacer es un emisor. Entonces digamos que saltémonos un poquito la parte de creación de emisores, mirar todo eso, porque igual por tiempo tenemos 2 semanas prácticamente para hacer la simulación. Entonces vamos a apresurarnos un poco y enfocarnos directamente en un emisor de tipo superficie, que es el que vamos a crear. Entonces voy a ir aquí a superficies, no a superficies sino a modelado, y digamos que mi emisor sea un círculo, o una esfera, perdón. Entonces digamos que esta esfera sea un emisor de líquido. Entonces la creo y vamos acá a Bifrost, voy a venir a módulo FX, y acá en Bifrost es donde nosotros creamos, ¿sí? Desde acá Bifrost Fluids, nosotros tenemos nuestra pestaña y desde aquí vamos a ajustar algunas cosas. Entonces lo primero que deberíamos hacer es crear un emisor, pero como el emisor ya está hecho, entonces solamente le digo que me cree líquido, ¿sí? Entonces le digo que me cree líquido, ahí se va a dar un ratico, y después de que cargue se va a llenar de punticos, ¿sí? Solo que esos punticos no se ven o no se están viendo, no sé por qué. Voy a darle play a ver si ahí sí se ven, ¿sí? Solo que hay muy poquitos, pero son los punticos que se crearon. Voy a ocultar la esfera y vamos a mirar el outliner de paso y miramos qué es lo que se crea cuando yo tengo el Bifrost activo. Entonces digamos que al principio era solo la esfera, ¿sí? Pero cuando yo creo líquido se crean muchos nodos.
No se afanen que estos nodos no son tan difíciles de modificar, es muy parecido a todo lo que ya hemos tocado. O sea, un nodo que nos tiene los ajustes generales, otro nodo que ya tiene los ajustes más específicos o más dinámicos, y pues un nodo del emisor, ¿sí? Que es este de acá. Entonces voy a ocultar un momento la esfera, voy a darle control H, y fíjense cómo acá están unos punticos que no se están viendo muy bien, entonces voy a cambiarle, digamos, el color a la interfaz. Ahora sí se ven. Estos son el fluido o el líquido, perdón, que como estamos trabajando en fluidos, pienso que es fluido, pero acá ya es líquido. Ese es el líquido que se creó. Entonces si damos play, dice como igual al haber teniendo poquito, igual se está demorando un poquito en previsualizar. Es líquido y está cayendo. Vamos a tocar un poquito las propiedades del emisor para mirar qué opciones podemos modificar. Entonces voy a venir aquí y vamos a mirar las propiedades del emisor. Entonces miramos acá dice Bifrost Emitter Props 1. Entonces esas son las propiedades del emisor. Si nosotros seleccionamos acá donde dice Bifrost Leaky y si vamos al editor de atributos tenemos todos los nodos ya seleccionados, ¿sí? Acá yo los estoy seleccionando independientes, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, si ustedes seleccionan desde acá arriba, acá está el mismo nodo que yo tengo acá seleccionado abajo, ¿sí? Es igual. ¿Qué opciones tenemos acá? Bueno, pues opciones de activar, ¿sí? Activar la emisión. Voy a reducir esto. Miremos acá, digamos en propiedades. Bueno, en propiedades tenemos algo conversión, que es el tipo de emisor que nosotros tenemos. Entonces nos dice que es un tipo sólido. Nosotros tenemos tres opciones. Sólido, pues es un modelo cerrado. Y pues es el que tenemos, es una esfera y está cerrada por todo lado. Si tuviéramos un objeto que tuviera una apertura, ya tendríamos que decirle shell. Shell, entonces es un objeto que tiene una apertura. Acá se me desapareció porque no entiende el cálculo. Porque pues no es un objeto abierto. Solid Robust es similar al sólido normal, solo que tiene un poco más de grosor en los voxels. Nos ayuda a ajustar un tipo de grosor adicional. Pero pues vamos a dejarlo en sólido normal. ¿Listo? Y qué otra cosa, pues tenemos más abajo, digamos que las opciones de rebote. Entonces, vamos a mirar acá, les voy a disminuir aquí. Bueno, igual acá también tenemos algo del grosor, pero pues no lo vamos a modificar. Eh, Tenemos acá opciones de rebotes, pero no, tampoco vamos a mirar eso, pues vamos a dejarlo así normal. Las opciones de emisión, fíjense cómo en emisión nos aparece algo acá con la cantidad o la densidad. Pero aquí digamos que la densidad trabaja directamente con la escala. Entonces, si tenemos una escala más grande, automáticamente la densidad va a subir. Entonces tampoco vamos a tocar este valor. Digamos que en el emisor lo vamos a dejar así por defecto como estaba. Solamente les estoy mostrando como qué opciones nos encontramos acá. Vemos que acá no opciones de V, no hay nada así que podamos modificar. Y dentro de la densidad, si dejando así tal cual. Cuando damos la escala, ya vamos a mirar cómo se sube y se bajaría la densidad del fluido. Pero pues ese sería el nodo, ¿sí? Ese sería el primer nodo, sería el nodo de emisión. Ahora miremos los demás nodos. Entonces digamos que tenemos otro nodo que son las propiedades, como una guía. Este nodo también no lo vamos a tocar, digamos, tiene algunas opciones si ustedes quieren mirar, pero no vamos a tocar nada de acá, ¿sí? Vamos a dejarlo normal. Inclusive hay opciones que la mayoría nos aparecen grises, entonces no vamos a tocar nada. Donde sí vamos a empezar a modificar opciones es acá en propiedades del líquido y algo que nos dice directamente el líquido, que es Bifrost Liquid. O no Bifrost Liquid no, sino Liquid Shape, este de acá, ¿sí? Entonces tenemos esos dos nodos. Las propiedades, Bifrost Liquid Properties y Liquid Shape. Esos dos los vamos a ir modificando y vamos a ir mirando algunos ajustes, ¿sí? Entonces eso es prácticamente. Bueno, algo que quería mostrarles también dentro del emisor es que tenemos, miramos dónde está, en propiedades. Tenemos por aquí algo que, ¿dónde estaba? Creo que era la emisión. Para que siga saliendo, no me acuerdo dónde es que estaba esa opción. Bueno, aquí, ¿sí? Con emisión continua. ¿Por qué? Porque es que si le damos play, fíjense cómo, pues ya se convirtieron en punticos de líquido, pero no sigue saliendo. Entonces yo quiero que ese emisor continúe emitiendo líquido, entonces le damos acá en emisión continua y ya seguiría arrojando
líquido, ¿sí? Entonces sigue, sigue, sigue. Ya sería como una especie de llave o algo así, como más circular. ¿Sí? Entonces ya va cayendo. Creo que va a caer hasta el infinito, a no ser que coloquemos un colisionador o activemos una opción que nos permite ya que se desaparezca el líquido desde un punto. Pero eso lo vamos a tocar ahorita más adelante. Listo, entonces yo lo voy a dejar así normal, o bueno, dejémoslo como si fuera una llave con una emisión continua, solo que quizás se va a demorar un poquito más ahorita cuando hagamos la simulación. Entonces por ahora lo voy a desactivar, ya cuando tengamos el colisionador activo y ya como la simulación bien, vamos a volver a activar esta parte de Continuous Emission. Listo, entonces vamos ahora a mirar cómo vamos a modificar esta parte. Había algo más dentro del contenedor que tiene que ver ya con la expansión. Entonces, no me acuerdo dónde es que estaba. Ah, bueno, acá el ratio de expansión. El ratio de expansión lo que hace es que cuando el líquido toque una superficie, pues tienda como a deslizarse mucho más rápido, ¿sí? Como una especie de fricción desactivada. Pero pues vamos a dejarlo así también. Solamente quería que vean este valor. Entonces tenemos un valor de expansión, tenemos el valor de continuo y las opciones del emisor de acá arriba. Listo, entonces vamos ahora a crear un colisionador. Entonces va a crear un polígono que se va a encargar como de recibir el líquido, hacer que rebote. Entonces digamos que sea una esfera. Voy a hacer la esfera más grande y voy a cerrar o a cortar, ¿no? Una parte. Entonces voy a ir a modo caras. Voy a cortar esta parte de aquí. Uy, no corto, quité fue el líquido. Profe, qué pena. ¿Sí? Dime. ¿Cómo es que se sacaba el Bifrost? Vienes aquí a módulo FX, luego acá en Bifrost y le das líquido. Tienes que tener seleccionado tu emisor, porque si no, no te lo va a crear a partir de la esfera. Ah, profe, es que no me sale el Bifrost ahí arriba. Estás en el módulo FX y no está. Sí. Sería entonces que revisaras el plugin manager. Entonces vienes aquí a Windows, Setting and Preference, Plugin Manager. Sí. Y dentro estás en la versión 2019 de Maya, ¿sí? Sí. Entonces digamos que acá podríamos ir, miremos si nos aparece de últimas las opciones de Bifrost, o si no, toca buscarlos en orden alfabético. Miremos a ver si por acá aparece algo que diga Bifrost. Parece que no. Ah, bueno, sí, acá lo tienes. Digamos, tienes acá arriba el que dice Bifrost Plugins. Entonces, pues activas casi todo. Digamos, acá yo lo tengo por defecto y tengo las 4 últimas en Loaded. Sí, sí, no, dime si te aparece el plugin, porque si no te aparece acá, sí es más preocupante porque no está instalado. Pero si te Ah, no, aparece sí, ahí, sí, aquí está, aquí está. Sí, ah, sí, listo, sí. actívalo. Y ahí sí ya, quizás se te demora un poquito más ya cargando el plugin. Pero bueno, gracias por preguntarme eso porque de pronto luego les pasa también esto, que no lo encuentran. Entonces van al plugin manager, buscan como este plugin acá que está, ¿sí? Si Ujú. no está acá, es que algo pasó cuando instalamos Maya. La versión 2019, no sé si la 20, cuando lo instalamos nos da la opción de instalar con él Arnold y Bifrost. No estoy seguro si Arnold todavía da la opción de activarlo aparte. Pero entonces Bifrost sí. Entonces si no tenían la casillita de Bifrost activa, pues instalaron Maya sin Bifrost. Tendrían que volver a la instalación y hacer lo contrario. Instalar Bifrost pero no instalar Maya. O sea, seguir los pasos normal. En caso que no les aparezca. ¿Ya lo pudiste activar, Sebastián? Sí, sí, profe, ya. Ah, bueno, listo. Listo, entonces estamos creando el colisionador. Entonces voy a seleccionarlo. Digamos que aquí ya, pues digamos que sea esta la superficie en la que yo quiero que golpee el líquido. Entonces voy a acomodarlo. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Y voy a subirlo acá un poquito para que colisione pronto. Y vamos a mirar qué pasa si damos play. Entonces digamos que aquí ya tengo esto. Voy a minimizar este momento. Y vamos a darle play. Entonces va a pasar algo. Generalmente va a chocar acá, como si esto estuviera cerrado. Vamos a ver si funciona así. Bueno, pues es que no está convertido todavía en colisionador. O sea, ya lo tengo creado, pero todavía no está convertido. Entonces, ¿cómo convertimos el objeto en colisionador? Tenemos que seleccionar el líquido y seleccionamos el modelo. Seleccionamos las dos cosas y otra vez en el menú de Bifrost, pero esta vez no es en crear, sino en añadir. ¿Sí? En el submenú de añadir le decimos colisionador. Y ya, entonces collider y retrocedemos y damos play.
Entonces fíjense cómo se nos está expandiendo el líquido como si acá hubiera una base, o sea, como si esto estuviera relleno y se está saliendo, ¿sí? Es decir, que no está entrando dentro de esta media esfera que yo tengo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a las opciones. Bueno, entonces voy a volver al outliner. Cuando creamos un colisionador nos aparece el nodo de colisión, entonces collider props. Vamos a revisar ese nodo y a mirar qué fue lo que pasó para que este líquido no entre al colisionador, ¿sí? Entonces voy a ir al editor de atributos, al nodo de colisiones, y fíjense que, bueno, incluso nos aparece ya desplazada la pestaña, nos aparece el mismo modo que nosotros teníamos en el emisor, que es un modo sólido. Entonces acuérdense que modo sólido es un modo cerrado. Entonces le está entendiendo que este colisionador está cerrado, pero no está cerrado, es un polígono que yo tengo abierto, ¿sí? Que tiene hueco. Entonces si tiene hueco ya no sería sólido, sino sería shell. Entonces al activar el shell, ahora sí el líquido va a caer, ¿sí? Entonces voy a retroceder y doy play y miramos qué pasa. ¿Sí? Voy a activar el semitransparente acá. Entonces fíjense cómo ya está traspasando, entonces ya está cumpliendo bien eso, pero hay un problema, es que se están saliendo algunas particulitas, ¿sí? Se están saliendo o están como traspasando un poco. Pero igual no es nada grave. Voy a aumentar la cantidad de punticos. Igual es que también está muy pequeño esto, estamos ya desde la interfaz en un espacio muy pequeño, entonces tal vez por eso también nos creó muy poquitos, pero entonces voy a ir al emisor y voy a decirle que sea constante, entonces una emisión continua para que siga botando. Entonces ahora sí, damos play y vamos a mirar qué pasa cuando empieza a chocar. Va a activar otra vez el modo semitransparente. Bueno, ya estaba activo y miramos qué pasa. Quería que traspasara, pero ahí preciso no está traspasando. Quería que traspasara el líquido para mostrarles unas opciones, porque es muy probable que el líquido va a traspasar. Vamos, acá hay un puntico que se salió, pero pues por lo general pues va a ser mucha más cantidad de líquido que va a estar saliéndose de esa forma. Inclusive también es con la fuerza que cae. Entonces voy a seleccionar el colisionador, voy a hacerlo un poquito más plano y voy a bajarlo un poquito. Bueno, no demasiado, digamos que hay. Listo, entonces ese sería el colisionador. Voy a volver al play, miramos a ver qué podemos solucionar acá. Entonces fíjense que, o sea, inclusive siendo una escala pequeña de líquido, el líquido se comporta como si estuviera trabajando en una magnitud grande, porque fíjense que el rebote es muy exagerado, o sea, viene, cae, y cuando cae se sube mucho, o sea, hay una fuerza muy alta en el líquido, está golpeando y tiende a subir demasiado. ¿Sí? No es un líquido pequeño, o sea, está pensado en escala. Pero pues vamos a dejar hasta acá esa parte. Ahorita les voy a mostrar otro ejemplo que yo tengo justo, pues creo que lo tengo acá en el computador, si no seguimos trabajando con este, para evitar esos traspasos. Aunque acá no hay traspasos, entonces vamos a seguir trabajando y los traspasos los podemos mirar ya directamente aplicados a la botella. Bueno, vamos a mirar un poquito las propiedades del líquido. Entonces voy a seleccionar el líquido, la pestaña de las propiedades, y vamos a mirar qué tenemos aquí. Entonces, lo que les decía, entonces la idea es trabajar como en dos tipos de nodos adicionales, en liquid shape y en el de las propiedades. En estos dos vamos a ir tocando algunos ajustes. Entonces digamos que los demás nodos, como les decía, entonces tienen algunas opciones generales. Pues hay algunos nodos o un nodo, digamos, si yo voy acá al Bifrost y vamos al primero, son opciones de posición del líquido, o sea, dónde está posicionado con relación a la interfaz. Ese generalmente no lo vamos a tocar. Este de contenedor, pues el que teníamos nosotros activo, liquid container, vamos a dejarlo, ese tampoco, son como unas opciones generales, no vamos a modificar acá, pero directamente el liquid shape y el liquid properties, estas dos sí los vamos a modificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues
Revisar, por ahora solo revisar, no vamos a concentrarnos en hacer algo ya directamente dentro de la botella, eso tal vez podamos dejarlo para la próxima clase. Vamos a mirar un poquito las opciones. Entonces fíjense cómo acá en Liquid Shape, pues primero tenemos que en Display, aquí es donde podemos cambiar la visualización. Entonces estamos viendo partículas o voxels, nos está diciendo. Y acá es para activar o desactivar el cuadrado, ¿sí? El contenedor. Digamos que si desactivamos las partículas, pues no se están viendo. Y si activamos los voxels, él ya nos muestra como una especie de relleno. Trata de simular como si ya esto fuera más líquido y nos rellena completamente. Entonces si damos play, igual inclusive los boxes en algunos casos se van a demorar un poquito más en calcular, pero pues ese sería como un resultado general. Se ve un poco azul con blanco, y es porque en el color hay un ajuste que nos está diciendo por velocidad. Blanco es lo más rápido, azul es lo más lento. Como acá no hay tanta distancia, entonces por lo general se ve como azul y muy poco blanco. Entonces nosotros también podemos mezclar las dos cosas, ver las partículas y los boxes. Y pues acá no se están viendo las partículas, pero también ahí están. Solo que los boxes las tapan, pero pues serían estas de acá en modo 4. Listo, entonces, ¿qué más podemos ver? Pues podemos acá cambiar el volumétrico, podemos acá dejarlo normal, eso generalmente uno no lo modifica, eso digamos que ya sería para un resultado un poco, revisar un poco ya cómo va a quedar el resultado final, activar la visualización de voxels. Tenemos acá el tipo de partícula en el que estamos trabajando, que es una partícula de tipo punto. Nosotros también podemos trabajar un tipo de esfera, y acá nos acuerda un poquito más a cuando trabajamos con las M-particles en agua. Si recuerdan, eran unas esferitas así, pero pues el comportamiento sí va a cambiar mucho, pero pues si son esferas o puntos. Ustedes pueden también, si lo que me pasa ahorita con la interfaz, que no se veía muy bien, ¿sí? Estaba muy delgados los puntos. Ustedes pueden acá venir a Point Size y agrandar esto, ¿sí? Para que se vea un poquito más las partículas. Ahí le di play por accidente, voy a darle control de otra al B para cambiarle el color. Y entonces, digamos, si fuera esferas, también podemos trabajar el radio, también podemos hacer más grandes las esferas o más pequeñas, pero esto es sobre todo visualización inicial, ¿sí? Porque digamos que cuando pasemos esto a voxels, no sé, a no ser que estemos viendo también las partículas, pero si no las estamos viendo, no se vería tanto. Es como más para tener en cuenta Profe, las partículas. Dime, Sebastián. profe, ¿cómo hizo para que el fondo se le viera negro de Alt, malla? al B grande, al B. Si oprimes Alt V, das play. Si oprimes Alt B, cambias el color de la interfaz de malla. Listo, gracias. Listo. Bueno, bueno, les quería mostrarles algo de cómo es que Bifrost hace el cálculo. Entonces, eso lo tenemos aquí. Voy a cerrar un momentico esta parte y voy a buscar algo que diga View, aquí, donde dice View. Entonces voy a dar clic ahí y tenemos algo que dice Display, que está desactivo. Voy a activarlo y fíjense cómo nos aparece una cantidad de cuadrados o de contenedores dentro de contenedores. Realmente esos son voxels, y entonces yo más me alejo, inclusive va a llegar un punto en el que ya se va a desaparecer todo, pero es por la distancia que yo tengo. Pero entonces fíjense cómo Bifrost lo que hace es crear un contenedor dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, para que la simulación sea mucho más suave, más efectiva, sin necesidad de tener tantos voxels. Pero realmente tiene muchos, pero en el resultado final son muy pocos, ¿sí? Que son los que están acá adentro. Entonces es un cálculo que se realiza para que la simulación vaya un poco más rápido, porque es que si trabajamos siempre en líquido, tenemos que trabajar con mucha cantidad de partículas, o sea, son muchos millones. Entonces esta es una solución para que vaya un poco más rápido la simulación. Entonces fíjense como acá me acerco, hay otro contenedor, luego hay otro contenedor, luego hay otro contenedor, hasta que llegamos directamente a donde nosotros estamos viendo, que es acá adentro, que estamos viendo acá el fluido. Ustedes pueden modificar esos valores para mirar más o menos contenedores, para darle un poco más de suavizado. Entonces digamos acá a trabajar los niveles, pues estoy viendo la cantidad de niveles que hay. Digamos que acá al irme a 0, lo que hice pues es ver tantos que ya se ve completamente negro. Si voy al nivel mínimo de 7, aquí ya veo como el último, y esos son realmente los voxels que se están viendo. Entonces muchas veces eso va a pasar en la botella,
no se va a salir por ese huequito de la botella, y es porque los boxes siguen siendo muy grandes. Eso también lo vamos a ajustar la próxima clase, vamos a hacer los boxes más pequeños. Entonces esta es como la idea, que ustedes tengan claro cómo funciona aquí la simulación. Aquí nosotros podemos suavizar un poquito la parte. O sea, muchas veces uno trabaja así para ver un poco cómo realmente están funcionando los boxes, ¿sí? Y acá pues ya es para suavizar un poquito más o menos, pero sobre todo la parte del display. Aquí pues los colores que tienen los contenedores. Cuando me alejaba, entre más me alejaba, más azul era. Y listo. Entonces voy a desactivar eso. Entonces es importante que, pues si quieren revisarlo, para que vean un poco más cómo es el funcionamiento real de Bifrost, que no es visible para nosotros, pero que lo vamos a activar acá, y que es el encargado pues de que la simulación ya funcione correctamente. Bueno, entonces vamos otra vez a mirar acá las propiedades del líquido. Dentro de las propiedades del líquido tenemos pues el valor clásico de la gravedad, que se lo vamos a dejar normal. Este acá es importante, el Master Voxel Size. Nos permite ajustar directamente el tamaño de los voxels, ¿sí? Entonces entre más pequeño va a ser más fiel al líquido delgado, al líquido liviano, ¿sí? Entonces pues por defecto está así y se va a comportar a una escala grande. Entonces esto lo vamos a tener que ir reduciendo para que la simulación vaya cambiando y vaya entendiendo un poco más que estamos trabajando en una escala pequeña, aunque no es el único valor que vamos a trabajar. El problema es que si nosotros lo reducimos demasiado, también el tiempo de render va a aumentar un poco, ¿sí? Entonces digamos, vamos a darle en 0.25, estaba en 0.5 y miremos a ver la simulación cómo cambia. Entonces, vamos a play, vamos a mirar. Listo, entonces al ser el líquido más o los voxels más delgados, fíjense cómo ahora se está logrando algo que quería mostrarles, y es que hay un traspaso, ¿sí? Pero pues eso es, digamos, que algo por lo que no nos tenemos que preocupar, porque hay diferentes ajustes para que no traspase el contenedor. Pero al disminuir esto, ya los voxels son más pequeños, pues al ser más pequeños ya traspasan ciertas superficies. ¿Por qué? Por lo que les digo, Bifrost está pensado en escalas grandes, entonces generalmente no le da importancia a esas goticas, ¿sí? Si pensamos como en las olas del océano, que chocan, digamos, contra un barco, vemos que estas goticas son chispitas que van a ir por algún lado, entonces no es tan grave si se salen o si traspasan o algo, inclusive no van a ser tan perceptibles. Pero pues para nuestra botella de vino, si no tienen que traspasar nada, tenemos que revisar ese ajuste. Bueno, miremos un poquito acá el Liquid Shape otra vez. Es como una introducción a Bifrost. No vamos a profundizar todavía o no vamos a profundizar realmente en tantas opciones, pero luego vamos a ir a tocar un poquito más las opciones específicas. Quería mostrarles algo acá dentro de la opción de color. Entonces venimos acá a Particle, no me acuerdo dónde es que están las opciones de color. Vamos a ver. Vamos a ver si está acá en The View y en Display. Nada, no están acá. ¿Dónde es que estaban las opciones de color? Creo que están arriba, porque acá no las veo. Pero si eran Liquid Shape, ¿dónde estamos? Ustedes están ahí en Maya y ven las opciones de color para que me ayuden ahí con esa parte. Ah, bueno, están acá. Si es que estaba comprimido el menú. Entonces tenemos el Display, Particle Display, que era el que estábamos mirando. Y acá abajo, debajo de Particle Display, es donde tenemos las opciones de color. Entonces fíjense cómo pasa de blanco a azul con relación a la velocidad. Entonces ustedes pueden, digamos, cambiar el canal, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dicen que es con relación a la velocidad. Entonces acá tenemos otras opciones con relación a la densidad. Entonces como la densidad generalmente no cambia, entonces el color va a ser constante y va a estar en la parte derecha, que es el blanco. Digamos, si le decimos ninguno, pues no va a haber ningún cambio. Distancia de aire, y bueno, hay diferentes opciones. Y aparte pues tenemos otra vez bajarlo en velocidad, otra vez tenemos la opción del input max, ¿sí? Que es el que nos permite llevarnos más para la derecha o para la izquierda el valor. Entonces digamos acá 10, 20 también. Entonces ahí ya estaríamos cerrando un poquito este mapa. Damos 10 y acá 30, entonces estamos ampliando un poquito. Digamos acá 50 y dejamos esto, digamos, en 40.
Entonces nos lo estaremos llevando ya más para un lado que para el otro. Vale, control Z, dejar esto como lo teníamos. Shift Z, esto estaba, creo que sí estaba en 0 y 20 o 0 y 10, bueno, ya no me acuerdo cómo estaba el valor, 10 y 20. Bueno, y acá tenemos la posición seleccionada, entonces también podemos trabajar directamente también como el input más desde acá. Entonces nos llevamos un poco más para la izquierda, para la derecha, ajustando estos valores de aquí. Eso dentro de color, aunque no vamos es que estaba en Air Distance, aunque no vamos a profundizar tampoco todavía en el color de las formas. Esa es la interpolación de la gráfica, y pues acá otros ajustes que ya tienen que ver con la curva del color, ¿sí? Que era con lo que tocamos nosotros con la curva de la opacidad, ¿sí? Que sería esta de la opacidad en caso de que queramos que se vea transparente en algunas partes. Entonces digamos opacidad en velocidad, y ahí podemos seguir trabajando la forma. Pero bueno, eso no lo vamos a tocar nosotros por ahora. Inclusive la opacidad no la vamos a tocar porque pues el líquido siempre va a ser visible. Quería mostrarles algo también antes de terminar. Uy, pero ya son las 9. Bueno, les voy a explicar rápido aquí cómo hacer para que el líquido se mantenga en alguna parte. Digamos que acá, si yo le doy play, esto va a seguir cayendo y el cálculo no va a acabar de estas gotas. Entonces dentro de Bifrost, del menú, tenemos algo que dice Kill Field, o perdón, Kill Field no, sino Kill Plane, que es un planito que se crea, y ese planito lo que hace es evitar que las cosas que traspasan ese plano se sigan viendo o se sigan calculando. Entonces digamos que yo tengo el cálculo, digamos, solamente quiero que haga esto, y lo que caiga no quiero que lo siga calculando. Entonces dejo, digamos, en esta altura el Kill Plane, y esperamos que el agua traspase, digamos, acá, y ya se desaparecería, ya el cálculo no seguiría funcionando. Entonces es bueno también para ahorrarnos un poquito de tiempo de cálculo cuando veamos que hay algunas goticas que se están saliendo un poco de nuestra simulación, o inclusive el encuadre de la cámara, ¿sí? Entonces digamos que ahí las gotas que van a terminar cayendo, fíjense cómo se van a desaparecer, ¿sí? Ya no se están viendo. Y ese Kill Plane no solamente funciona en el piso de esta manera. Si yo creo otro, si yo digo Kill Plane, va a clic por fuera, Bifrost Kill Plane. Tengo que tener seleccionado el contenedor, ahora sí, Kill Plane. Podemos también colocarlo de lado. Entonces digamos yo lo subo y podemos ponerlo verticalmente, ¿sí? Entonces digamos acá tengo las opciones del Kill Plane. Vamos a ver si nos aparece aquí las opciones de rotación. Esos son límites. Bueno, aquí no nos aparece nada, pero entonces yo puedo desde aquí girar y colocar los 90 grados exactos. Puedo ir, digamos, aquí al channel box, poner 90 grados y cerrarlo mucho más. Entonces digamos que acá, ¿sí? Digamos que aquí todo lo que se salga no quiero que se vea, entonces digamos que ahí también, y doy play. Entonces ahora lo que se sale para este lado, lo que termina traspasando esta parte, ya se va a desaparecer. La simulación no va a seguir haciendo ese cálculo. Pues miremos. ¿Sí? Entonces ya se desconecta y ya no. Ya para este lado tendríamos que hacer otro Kill Plane y ponerlo de esta parte. Entonces es importante, o sea, quizás no vamos a tener muchos de estos ajustes, aunque no sé realmente cómo va a funcionar el líquido. Quizás para cuando la botella gira de pronto se salen algunos, entonces tendríamos que revisar eso. Pero pues tampoco es que lo vayamos a usar demasiado, pero es importante que lo tengan en cuenta para ahorrarnos tiempo de cálculo. Y pues que generalmente si uno tiene un encuadre de una cámara y no quiere que el líquido siga viendo en alguna parte, pues es bueno para que ya la simulación no siga haciendo el trabajo después de que se sale el encuadre. Entonces pues ya por tiempo podemos dejar hasta acá. Ya la próxima clase creamos ya directamente el líquido dentro de la botella y empezamos a solucionar toda la parte de traspasos y de escala, para que no se nos empiece a comportar como muy océano dentro de una botella, porque generalmente eso es lo que va a pasar. Está Sebastián y Santiago. Ahorita les había hablado, Andrés se desconectó y Sara no vino, lástima, porque hay una actividad pendiente y como medio urgente para las evidencias ya, o como la entrega final, la presentación
y es una imagen. O sea, ya yo estoy en un drive y en ese drive yo tengo que subir una imagen de un trabajo de ustedes. Entonces, como nosotros trabajamos en videos y Play Blast y simulaciones, entonces no tenemos una imagen. Entonces lo que les estaba diciendo es que seleccionen, digamos, un fluido que a ustedes les haya gustado cómo está el resultado final, crean el encuadre y sacan un render de ese frame únicamente. Entonces digamos que tengo el humo denso y voy en el frame 50, ya se está viendo bien toda la parte de las ondas y me gustó cómo se ve ese fluido. Entonces creo un encuadre, creo las luces, lo que vimos la clase pasada de render, sacan el render y me lo envían para yo subirlo al drive. Esa tarea es para mañana, a más tarde para mañana, si la tienen hoy mucho mejor. Entonces digamos que no me lo envíen a WhatsApp porque WhatsApp comprime mucho la calidad de las imágenes, pero cuando lo tengan terminado, digamos mañana, o sea, esa es una tarea para mañana, entonces mañana nosotros nos vemos en BFX, entonces mañana revisaría eso. Me aburre es que, digamos, Andrés creo que me alcanzó a poner cuidado, pero Sara no está, entonces no sé, bueno, tendríamos que mirar, voy a ver si le escribo ahorita o algo, para que mañana tengan ese render ya. Entonces porfa trabajen en el render y si quieren ya entrar a Bifrost un poco para tocar algunos ajustes, pero pues lo más importante es que tengan para la próxima clase la botella y la copa ya lista para aplicar directamente el líquido en la botella y la copa. No voy a dejar actividad pendiente para entrega porque pues hasta ahora vimos la introducción, ya de hoy en 8 ya empezamos a mirar qué actividad voy a poner, que pues básicamente la actividad es la simulación final. Pero entonces para mañana porfa ya poder revisar el render del fluido para subirlo al drive, ¿listo? Mañana hasta qué horas. Pues si lo tienen en mi clase, mucho mejor, porque podemos revisarlo de una vez y lo puedo tener pues ya directamente con un link que ustedes me envíen o algo, o les paso mi correo para que me lo envíen. Digamos que en la tarde, sí, o sea, más tardar mañana en la tarde. Pues igual depende, pues mañana tengo una reunión y vamos a hablar de eso. Pero pues lo que me han dicho hasta ahora es que las imágenes se tienen que entregar mañana. No me dijeron exactamente la hora, pero yo diría que si se puede en mi clase sería mucho mejor. Walter. Santiago, ¿me dices listo? Bueno, listo, entonces nos vemos de hoy en 8. Perdón, nos vemos mañana para la clase de FX, de hoy en 8 para continuar con Bifrost. Listo, profe. Listo, bueno, chao, chao a todos. Chao, pues. Chao. Sí, Karen. Me salgo de aquí, cierro sesión. Hola, niña. ¿Cómo te fue? Bien, vamos a explicar todo lo que he preparado. Es que es mucha cosita. Ay, no he terminado de grabar.